Alabado sea el Señor, amén. Vamos a continuar y vamos a Primera de Juan, capítulo 3. El verso 22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todas las promesas del Señor son condicionales. Y así como las promesas del Señor son condicionales, cuando el Señor promete algo, te dice, necesitas hacer esto, esto, aquello. Dice la palabra del Señor aquí en 1 Juan 3:22, que cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él como consecuencia o como resultado de que guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando a veces predicaba en la calle, a veces le preguntaba a la gente, ¿quién quiere la bendición de Dios? Y todos levantaban su mano. Mi segunda pregunta era, ¿cuántos están dispuestos a obedecer a los mandamientos del Señor? Y poca gente. Y dice la palabra del Señor que el Señor bendice a todos aquellos que obedecen a sus mandamientos. Lo mismo puedo preguntar el día de hoy. ¿Quién desea pedir cualquier cosa y recibirla? Bueno, la condición es guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Acuérdense que el apóstol Juan fue el discípulo que estuvo más cercano al Señor mientras estuvo en la tierra y tuvo un entendimiento más profundo de los caminos de Dios. Él nos dice que para recibir respuesta a nuestras oraciones debemos de guardar los mandamientos del Señor y hacer las cosas que son agradables a Él. ¿Qué hijo toca el corazón del Padre? El hijo que le obedece y hace las cosas que le agradan. El corazón del Padre se abre a un hijo que sea así. Él recompensará y bendecirá a los que guardan sus mandamientos. Pero ¿cree usted honestamente que Él va a responder a las oraciones de los que son desobedientes a Él? Bueno, usted sabe la respuesta, no. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Si nosotros deseamos una respuesta delante del Señor, va a ser proporcional a nuestra relación con el Señor. Y como dice aquí Juan, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. También Lucas capítulo 11, verso 1 nos habla acerca de perdonar. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ustedes van más adelante al verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estos dos versos, el verso 9 y el verso 10, también están conectados con el verso 2, el verso 3 y el verso 4. Y una de las cosas que necesitamos también aprender para poder recibir, amén, es que necesitamos perdonar a las personas, amén. Solamente así recibiremos respuesta a nuestras oraciones si perdonamos a otros. Si guardamos rencor contra la gente, no somos candidatos para participar
lo que dice Lucas capítulo 11, versos 9 y verso 10. Marcos 11 dice algo similar, Marcos capítulo 11, verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y echa en el mar, y no dura en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. También lo que dice el verso 22, tened fe en Dios. Pero dice el verso 24 también, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Nuestro corazón tiene que estar libre de todo rencor, de toda amargura. Yo sé que hay veces que perdonar no es nada fácil, es más, es muy difícil. Amén. Pero nosotros somos aceptados por el Señor en base al perdón. El Señor nos otorga su perdón cuando creemos en Él. Y cuando le decimos, Señor, perdónanos, Señor, límpianos. Pero es algo que debe estar constante. Y lo mismo dice el Señor, para que Él nos perdone, también tenemos que perdonar a otros. Ahora, aquí también nos dice que también para poder recibir de parte del Señor, también tenemos que aprender a perdonar. Amén. Lucas capítulo 11 nos habla de cómo debemos de ser persistentes en la oración. Tal vez de los 4 evangelios, el evangelio que más habla acerca de la oración, de la vida personal de oración del Señor Jesús, es el evangelio de Lucas. Y Lucas capítulo 11, verso 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Casi por lo general necesitamos pedir más de una vez y tenemos que ser insistentes en esa oración. Amén. Tenemos que ser persistentes, así como Elías. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero dice que oró insistentemente, permanentemente, persistentemente. Amén. Y dice la palabra del Señor que llovió, porque no había llovido, por la palabra del Señor dada a él durante 3 años y medio, pero el Señor le volvió a decir: ahora sí va a llover. Amén. Y él oró y persistió en esta oración hasta que se cumplió lo que el Señor había mostrado. Amén. Muchas veces dejamos de ser persistentes en la oración. Amén. Y uno de los secretos de la oración es continuar orando y continuar orando. Vuelvo a repetir, bajo la voluntad del Señor. Pero cuando es la voluntad del Señor no es suficiente la mayoría de las veces solamente orar una vez. Hay que ser persistentes una y otra, una y otra, una y otra. Amén. Lucas capítulo 18, lo veíamos hace unos días, acerca de la viuda y el juez injusto. Dice verso 7, Lucas 18, 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe. En la tierra se requiere de fe, ¿sí? También para seguir insistiendo y seguir orando. Pero aquí dice la Biblia que si nosotros clamamos de día y de noche, dice el Señor en el verso 7, hace una pregunta: ¿se tardará en responderles? Y la respuesta, os digo que pronto les hará justicia. Amén. Nuestra insistencia debe ser en seguir orando y seguir clamando. A veces solamente oramos
Algunas veces y se nos olvida, pero vuelvo a repetir, la mayoría de las veces tenemos que estar insistiendo. A veces hay oraciones que duran un largo tiempo, pero el Señor escucha todas las oraciones. Amén. Y si somos persistentes en hacer su voluntad, amén, el Señor nos va a responder. Pero aquí nos dice la clave: orar de día y de noche. ¿Y acaso el Señor se tardará? Dice, no, Él no se tardará en responder. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versos 12 y 13. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Es una gran promesa lo que dice aquí: el que en mí cree, ¿sí?, las obras que yo hago también las haré, y aún mayores. Pero todo es, ¿sí?, para que el Padre sea glorificado. Amén. Hay muchas cosas que pedimos, no es para que el Señor sea glorificado, sino para que nosotros seamos glorificados. Hay deseos, hay peticiones que su raíz es que nosotros seamos glorificados y que no sea Dios el que sea glorificado. Amén. Acuérdense que nosotros solamente somos un instrumento en las manos del Señor. ¿Sí? Un evangelista muy reconocido decía, ¿sí?, que no es importante la manguera del agua, sino es el agua, ¿sí?, que recorre la manguera. ¿Sí? Nosotros somos como la manguera, pero lo más importante no es la manguera, sino es el agua. Amén. Lo que quiero decir es que en todas las cosas debemos de aprender, ¿sí?, a darle la gloria al Señor. Amén. Aún dice la palabra del Señor que algunas personas fueron sanadas para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Juan 16, verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es otro requisito para recibir. Estamos pidiendo al Señor cosas para complacer nuestros deseos, o cosas que aumentarán nuestro gozo en el Señor. Amén. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Verso 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este es un ejemplo de la relación entre un padre y un hijo. Aunque se lo rogara, un padre natural no le daría a su hijo algo que supiera que no es bueno para él. De la misma manera, muchas veces Dios Padre aparentemente no responde a nuestras oraciones porque lo estamos pidiendo, no es parte de su perfecta voluntad para nuestra vida. Amén. Tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. Muchas veces también debemos de tener contentamiento. Y su libro dice: la última condición para recibir respuesta a nuestras oraciones es el contentamiento. Las cosas que pedimos brotan de nuestro corazón y revelan lo que está en nuestro corazón. ¿Son nuestras oraciones peticiones codiciosas o egoístas? Pedimos al Señor los autos más modernos, la ropa más elegante o la más cara, las cosas más grandes, ¿sí? ¿O estamos contentos con las cosas que Dios nos ha dado? Como ya hemos mencionado, solo debemos pedir las cosas que sabemos que son la voluntad de Dios para nosotros. Es un tema muy prevalente cuando en algunos círculos se habla de la fe. ¿Sí? Mucha gente explica que hay que tener lo mejor porque somos hijos del rey. Amén. Y somos reyes.
¿sí? Y nuestras hermanas son reinas, y entonces tenemos que actuar como tales. Pero no están hablando del aspecto espiritual, sino están hablando del aspecto material. Amén. En el libro de Esther se nos relata acerca del rey Asuero, el cual destituyó a Basti, su primera reina, por causa de la rebelión. Y se organizó un concurso de belleza, si lo puedo decir de esa manera, para que el rey pudiera escoger a su esposa. Y el rey escogió a Esther, porque como la palabra de Dios nos dice, ella estaba contenta con lo que le fue dado. Ella no pidió nada más de lo que le fue dado, y ella fue quien obtuvo el favor del rey. A través de todo el libro de Esther podemos ver que sus peticiones fueron concedidas por el rey, así que vemos que el contentamiento es otra clave para recibir. Amén. A veces también nuestras oraciones, están llenas de quejas. Señor, quiero algo mejor. Oh Señor, ¿por qué no me haces caso? Oh Señor, esto, aquello. Amén. Yo creo que hay etapas en nuestra vida en las que Dios solamente nos da para nuestras necesidades. A lo mejor da exactamente lo que necesitamos. Pero también creo yo con todo mi corazón que Dios nos puede llevar a otro nivel en el cual las cosas que le pedimos, Él nos las da. Pero en medio de darnos solamente nuestras necesidades y dar lo que nosotros le pidamos, hay una purificación, amén, de nuestros deseos. Amén. Hay veces que deseamos cosas que no son las correctas. A veces que deseamos, sí, cosas por muchos motivos. Y Dios, a través de los años y a través de nuestra relación con Él, nos tiene que purificar. Amén. Porque realmente creo yo, con todo mi corazón, que Él quiere que lleguemos a ese punto de que lo que deseamos sea lo mismo que Él desea. Amén. Y una de las cosas que Él desea es ser un Dios que da. Amén. Muchas veces creo yo que el Señor nos lleva al punto no de orar por nuestras necesidades, sino orar por las necesidades de otros, para que Dios bendiga a otros. Amén. Si realmente tu oración es purificada, vas a empezar a descubrir que oras menos por tus propias necesidades y empiezas a orar más y más y más y más por las necesidades de otras personas. Amén. A veces en nuestra caminata cristiana, cuando somos muy inmaduros en el Señor, vuelvo a repetir, nuestras oraciones son como listas de Navidad, están centrados en lo que yo, y no nos importan lo demás. Inclusive si vivimos con nuestros padres, no nos importa mucho nuestro padre, nuestra madre, ¿sí? Si nos importa a nosotros mismos. Pero muchas veces yo he notado que nuestras peticiones personales empiezan a bajar y las peticiones hacia otras personas empiezan a crecer. Amén. Aún dice su libro, y yo lo creo con todo mi corazón, que en nuestra caminata cristiana tenemos que llegar a un lugar en donde no tengamos que pedir provisión personal nunca más. ¿Usted quiere llegar a ese punto? El otro día explicaba acerca del reposo del Señor. No tenemos que estar constantemente pensando en el dinero y pensando en lo que tenemos que pagar y pensando. Amén. Yo creo que podemos llegar a un punto en el cual el Señor provee de todas las cosas. Eso no quiere decir que vas a ser multimillonario y vas a ser el hombre o la mujer más ricos de Guate. Pero que el Señor puede proveer aún más que tus necesidades. Amén. Y puedes aún llegar a no pedir constantemente de tus necesidades, sino empezar a pedir por otros. Yo creo que la intercesión, ¿sí? el orar por otras personas, el levantarnos en la brecha por otras personas, inclusive por ciudades, amén, es una condición
que solamente podemos llegar a través de una purificación que tiene que pasar por muchas etapas. Amén. También el libro dice si hemos de llegar a conocer al Señor en una forma muy íntima y si Él es nuestro esposo celestial, podemos esperar que todas nuestras necesidades sean cubiertas debido a nuestra relación con Él. No nos preocupemos por las provisiones porque sabemos que Él proveerá. Amén. Yo sé que es algo un poco radical, porque muchas también de nuestras oraciones se concentran más en las cosas físicas que en las cosas espirituales. Amén. Pero el Señor desea purificar aún nuestra lista de oración. Una de las cosas que debemos de pedir y seguir pidiendo es ser llenos de la naturaleza y del carácter del Señor para que podamos contemplar su gloria. El Señor está más interesado en hacer una obra eterna de redención y gracia que en bendecirnos con posesiones terrenales. Amén. Acuérdense que aún el Señor Jesús en esta tierra, sus estándares en las cosas físicas, sus estándares eran muy bajos. Pero en las cosas espirituales siempre han sido sus estándares muy altos. Amén. Si ustedes van al Padre Nuestro, solamente hay un renglón que habla de las cosas terrenales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, dame, Señor, llena la cuenta de banco para un año entero. Amén. ¿Por qué lo dice Él? Porque el Señor desea que dependamos todos los días. Pero ese es el único renglón en ese modelo de oración que habla de las cosas terrenales. Lo demás son cosas espirituales. Amén. Y aún nuestro enfoque tiene que cambiar. Así como nuestra visión tiene que pasar de la visión terrenal a la visión espiritual, lo mismo es nuestro enfoque en la oración. Amén. Desgraciadamente siempre hay gente que siempre está demandando mejores condiciones. Un pastor me decía, tiene una iglesia muy grande, que desgraciadamente el día de hoy, si tú invitas a alguien muy reconocido, ¿verdad? Hacen un contrato. Y en ese contrato tienes que, te dice las condiciones, hotel de 3 estrellas es chafa, ¿no? O sea, es de hotel de 5 estrellas para arriba, y tiene que tener esto, y tiene que tener aquí, y tiene que tener acá, y tiene que tener fresas frescas, y tiene que tener agua, y el agua es la más cara. Y dice que desgraciadamente, ¿sí? Estos personajes que van por muchas partes del mundo hacen contratos. ¿Dónde dice la palabra del Señor? ¿Sí? Que se haga eso. Amén. Por supuesto, aviones, sí, hospedaje en un hotel muy lujoso, sí, viajar en primera clase, ¿verdad? Que es un dineral para ir en algunas cosas. Amén. Desgraciadamente, muchos de estos hombres y mujeres siempre están demandando cosas, pero descalifican realmente para realmente reinar con Cristo. Amén. Dice, he observado que los cristianos que tienen éxito en la vida cristiana son aquellos que están agradecidos y conformes. Amén. Yo sé que el mundo nos dice que no debemos de ser conformistas, que debemos de pedir más y más y más y más. Pero en el Señor es algo muy distinto. Los estándares del Señor son muy distintos. Lo que está tratando de decir, lo que estoy decir yo y lo que está tratando de decir el libro es: se requiere de un mayor nivel de fe para no pedir por nuestras necesidades, ¿sí?, sino estar pidiendo por otras. Es una prueba de madurez la capacidad de no pedir por cada pequeña cosa que necesitemos. Sin embargo, en el área del carácter y los dones del Espíritu deberíamos de pedir insistentemente para nosotros. La última parte del libro nos habla de cómo obtenemos la fe. Y hemos estado repitiendo a través de este curso en los últimos 4 días que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. La fe viene por el oír, y viene cuando al leer la palabra escrita de Dios, el Señor aviva un pasaje para nosotros. Viene por oír la voz de Dios hablándonos directamente en nuestros espíritus. También puede venir al oír el testimonio de otros. Le decía a los jóvenes el día sábado: si tú recibiste el día de hoy algo del Señor, ve y compártelo.
No te quedes callado, no te quedes callada, ve y compártelo, porque eso también puede impartir fe en otros, porque es la labor que Dios hizo contigo, ¿sí? Eso que Dios hizo contigo proviene del Señor y eso tú lo puedes transmitir a otras personas y esas otras personas pueden recibir lo que tú has recibido. Hay 3 cosas de las que depende la fe. Número 1, debemos de creer lo que Dios nos habla, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Debemos creer a esa palabra. Número 2, debemos de confesar exactamente lo que Él nos ha hablado. Y finalmente Dios nos impartirá su fe. Es como el don de profecía. Si usted tiene el don de profecía, ¿sí? Desgraciadamente a veces como seres humanos podemos recibir algo del Señor, transmitirlo a la congregación, pero también meterle de nuestra cuchara o de nuestra inspiración. Amén. A veces he notado que hay gente que empieza bien la profecía y termina con sus sentimientos y su forma de pensar. O sea, hay una mezcla. Muchas veces dentro de una iglesia no todas las profecías son del Señor. Muchas de las veces es una mezcla, ¿sí?, de lo que es la palabra del Señor con lo que nosotros pensamos, ¿sí?, y lo queremos mezclar en una sola corriente, ¿verdad? Estoy seguro que en Guatemala no ha sucedido, pero en Long Island ha sucedido algunas veces. Amén. Y sí, el don de profecía es a través de la fe, pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado es no añadirle a lo que Dios está diciendo. Amén. Si el Señor te dice 2 o 3 palabras, solamente di esas 2 o 3 palabras. Amén. Estoy hablando del don de profecía. Amén. Cuando alguien es un profeta, es una mayor unción. Yo puedo decir que es una unción continua, ¿sí?, esa profecía. Amén. Hay gente que tiene el don de profecía y ya se cree profeta. No sucede de esa manera, ¿sí? Desgraciadamente el día de hoy todos tienen que ser o apóstoles o tienen que ser profetas, porque ya ser maestros, ser pastores y ser evangelistas, ya es como que de segunda categoría. Entonces si eres apóstol, profeta, doctor, obispo y después pones tu nombre es mejor, ¿verdad? Pero yo creo que muchas de esas cosas son simplemente carnales, ¿sí? Y vuelvo a repetir, no todos los que tienen el don de profecía son profetas, ¿sí? Y desgraciadamente hay mucha gente que no está profetizando, sino que está diciendo cosas que provienen de su propio espíritu. Amén. Entonces debemos de confesar, lo mismo sucede con la fe, debemos de confesar exactamente lo que Él nos ha hablado, ni una palabra más ni una palabra menos. Amén. Si el Señor nos dijo una palabra, eso di. Amén. Si el Señor nos dio cierta cosa, eso es lo que es. Finalmente Dios nos impartirá su fe. Amén. Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En este pasaje vemos las dos. Oír de Dios, creerle, no es suficiente. También debemos de confesar con nuestra boca. Amén. Podemos creer que Jesús es el Señor, pero a menos que haya una confesión no seremos salvos. Por lo tanto, nuestra confesión es extremadamente importante. Por eso es necesario también hablar en fe. Amén. Hablar en fe es recibir lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Debemos de declarar con nuestras bocas lo que el Señor nos ha hablado y entonces sucederá. No es por arte de magia, ¡fum! ¿Sí? Hay un tiempo, pero es importante que nosotros hablemos en fe. Sí, es que hay gente que cree que Dios es como la lámpara, ¿no? Solamente frotamos la lámpara y suceden los milagros. Amén. Usualmente no es así. Amén. Ahora, hay veces que puede haber fe instantánea,
¿Qué es lo que quiere decir con fe instantánea? Estás en medio de una situación y dices en el nombre del Señor y ahí Dios te responde. Sí, sí, puede haber eso. Es lo menos frecuente, pero eso no quiere decir que no lo haya. Amén. Ahora, muchas de estas cosas se llevan a los extremos. Amén. Hay gente que declara y proclama y exclama y todo lo que usted quiera. Pero entonces el Señor no ha hablado y por eso no suceden las cosas. Amén. Existe una doctrina, desgraciadamente, esto salió del país hace muchos años de donde vengo. Nómbrelo y reclámelo, ¿verdad? Ese es el problema de copiar doctrinas, mis hermanos. No todo lo que viene de los Estados Unidos es bueno. ¿Sí? No todo lo que viene del mundo cristiano de los Estados Unidos es bueno. ¿Sí? Y desgraciadamente si el original no es bueno, pues la copia no lo va a hacer. O sea que si el original es malo, cuando se reproduzca, ¿sí?, va a ser mucho peor que... Amén. Mucha gente tiene, por ejemplo, cuando ve los programas de televisión de las iglesias cristianas, creen que todas las iglesias son, ¿sí?, las chiquitas son de 3,000 y las normales son de 10,000, ¿verdad? Y donde realmente Dios se mueve son las de 25, 30,000 para arriba, ¿verdad? Voy a decir una cosa, la realidad es otra. Creo que la última estadística eran 375,000 iglesias en los Estados Unidos. Amén. Solamente el 1% de esas iglesias son esas que usted ve en la televisión. El 1%. El 80% de esas iglesias son iglesias de 80 personas o menos. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos dicen, wow, los Estados Unidos. Yo hace 18 años cuando llegué a los Estados Unidos creí que eran todos cristianos. Es más, el evangelio ha decrecido y ha decrecido y ha decrecido. En los últimos 25 años en los Estados Unidos el evangelio ha decrecido. Si usted quiere saber en dónde realmente Dios está moviendo, voltee su mirada a Asia. Ahí es donde Dios se está moviendo. En China, si no me falla la memoria, creo que se convierten alrededor de 75,000 personas todos los días. La mayoría, sí, de la gente que se convierte es en iglesias subterráneas, porque usted sabe que el gobierno no permite, pero no solamente en China, sino en Indonesia y en un montón de países. He oído testimonios de gente en el mundo musulmán que recibieron al Señor no porque les fue predicado el evangelio, sino porque el Señor Jesús se les presentó en una visión o en un sueño y les anunció que Él era el Dios verdadero. Amén. Dios está haciendo grandes cosas, pero vuelvo a repetir, hay muchas cosas que han salido de los Estados Unidos, y no estoy diciendo que todo sea malo, no, pero hay muchas cosas que no lo son. Amén. Y esto nómbrelo y reclámelo una y otra vez, ¿sí? Ha fallado, ¿sí? Porque pareciera ser que nada más sucede para algunas cuantas personas, porque según si esto no sucede, entonces no tienes fe. Amén. Pero la realidad es que se mueven otras cosas y hay otras influencias que afectan todo esto. Amén. Por supuesto hay algo de verdad en esta doctrina, lo estamos diciendo, declarar. Amén, que tenemos que declarar las cosas y creer que van a suceder. Sin embargo, cualquier verdad llevada a un extremo se convierte en un error. Y volvemos a repetir, tiene que ser de acuerdo a lo que el Señor nos ha hablado. Amén. La iglesia debe de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Los creyentes solo deben de decretar lo que el Señor ya ha decretado. Solo tenemos que ser el eco o la repetición, si lo podemos decir de esa manera, de lo que Él habla. Amén. Por ejemplo, la sanidad es una de las bendiciones de la fe y se realiza a través del instrumento de la fe. También hay muchos conceptos equivocados y enseñanzas desequilibradas con respecto al asunto de la sanidad. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesús fue un ministerio muy común. Durante 3 años y medio en los que Él ministró, tuvo un gran impacto y fue un impacto a nivel nacional. Fueron los milagros que atrajeron a la gente hacia Jesús y lo mismo sucede hoy. En muchas naciones del mundo los milagros
Son absolutamente necesarios para abrir la mente y el corazón de las personas al Evangelio. En Marcos 16 dice claramente: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Debemos de tener un balance en el área de sanidad, y para tenerlo debemos de ver que la palabra de Dios enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. La primera caso de sanidad es cuando Abraham ora por las mujeres de la casa de Abimelech para que pudiesen tener hijos nuevamente. Amén. Después sucedió sanidad en las aguas amargas de Mara en el Éxodo. Isaías 53:5 nos dice que somos sanados por las llagas que el Señor sufrió en el Calvario. En la palabra de Dios está muy claro que sanar es la voluntad y el deseo del Señor, pero esta verdad debe de equilibrarse con varios relatos de las Escrituras. Por ejemplo, Job fue herido con una terrible enfermedad y no fue sanado inmediatamente, ¿sí? Es más, ese proceso lo llevó, ¿sí?, a que pudiera ir hasta lo más profundo de su corazón y confesar lo que estaba mal en su vida. Amén. Aún el apóstol Pablo dice que pidió 3 veces porque tenía un aguijón en la carne. Amén. Hay sanidades que pueden ser inmediatas, sí. Hay sanidades que pueden ser progresivas, sí. Y hay sanidades que el Señor no desea sanar, sí. Amén. Tenemos que buscar la voluntad del Señor. Recuerdo hace poco mi esposa y yo estuvimos en una situación. Era un hermano que estuvo con nosotros hace muchos años en la iglesia y sufrió un accidente. Fue un accidente muy súbito y murió. Y recuerdo que cuando llegamos al hospital, porque nos habló su esposa, estaba él, tenía ya muerte cerebral, tenía todavía actividad en su corazón, tenía conectado toda la serie de aparatos y estaba respirando, pero por los aparatos médicos. Y llegamos y había una serie de personas de otra iglesia orando y clamando, pero los doctores estaban ahí y estos estaban orando y clamando para que fuera sanado y todo. Y en medio de toda esta confusión llegó uno de los, no de los doctores, sino de los encargados, y le dijo a la familia ahí enfrente de nosotros: ¿qué es lo que quiere que hagamos? ¿Que lo desconectemos o que lo dejemos conectado 2 o 3 días más? Así. Y en medio de estos hermanitos orando y clamando y todo, y la mamá y las hijas en medio de esta situación, los hermanos que estaban orando no estaban haciendo mucho. Es lo que quiero decir, amén. No estaban pidiendo por la voluntad del Señor, amén. Y yo le dije a su esposa, le digo: ¿sabe qué, hermano? Ustedes tienen que decidir esto, pero primero saquen a todos. Yo me voy también a salir, saquen a todos de este relajo, porque así no se puede actuar. Yo sé que hay gente que se emociona, pero no es emoción, amén. Estuvimos orando mi esposa y yo por la hermana, por sus hijas, y nos fuimos a la casa. Estuvimos unas horas ahí, después nos fuimos a la casa. En ese momento no tomaron una decisión, pero recuerdo que en la noche nos pusimos a orar mi esposa y yo, y le dijimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y a las 4 de la mañana nos levantamos los dos con la misma palabra: el Señor ya se lo llevó. La voluntad del Señor se ha cumplido. Amén. Uno tiene que orar en medio de circunstancias. Yo creo en milagros. Se lo digo con todo mi corazón. Hemos visto algunos milagros en la iglesia. Dios ha sanado a gente, ¿sí?, de ciertas cosas. Hace poco un hermano fue al doctor, le hicieron un montón de análisis, tenía un montón de cosas. En medio de un culto el día domingo, él sintió la sanidad del Señor. Cuando volvió nuevamente al doctor, le hicieron otra vez los mismos exámenes, no tenía absolutamente nada. Amén. Y nadie lo tocó, simplemente fue en medio de la oración, si mal no recuerdo, que el Señor ahí mismo lo tocó y lo sanó. Y yo creo en eso, mis hermanos, amén. Pero también en medio de la sanidad tenemos que ser
Tenemos que buscar la voluntad del Señor, tenemos que ser sensibles, ¿sí? Y hay veces que el Señor, en este caso de este hermano que sufrió este accidente, el Señor tenía el poder para levantarlo, por supuesto que sí. El Señor podía levantarlo aún de la muerte cerebral, por supuesto que sí. Amén. Pero también tenemos que pedir su voluntad. Y es algo doloroso tener que decirle a una persona: lo que sentimos de parte del Señor es esto. Y sí, después de unos días lo desconectaron. Y nosotros sabíamos que ya estaba en la presencia del Señor. Realmente lo que estaba ahí solamente era su cuerpo. Amén. Pero en medio de la sanidad, sí tenemos que creer en la sanidad. Amén. Y yo creo con todo mi corazón. Mi suegra, que ya no está con nosotros, pero mi suegra tenía un testimonio tremendo. Hace más de 25 años la habían diagnosticado con un cáncer en parte de su cara. Le dijo el doctor que tenía 6 meses que arreglara todas las cosas con su familia. Y en ese tiempo fue cuando llegó a la iglesia y conoció al Señor. Y dice que estaba ella en medio de la alabanza, alabando al Señor un día, y que sintió la presencia del Señor, algo caliente que llegaba a su cara. Y ella dice que sintió la sanidad en ese momento, que Dios la había sanado. Dice que después, durante semanas, todavía sentía ciertos dolores, pero ella llegaba al espejo y confesaba: tú me has sanado, Señor, tú me has sanado, Señor, tú me has sanado, Señor. Y fue sanada totalmente y vivió 25, 27 años más. Amén. Recuerdo mi mamá padecía de algo en su espalda, y esos fueron los primeros milagros, porque estoy hablando de hace muchos años. Esos fueron los primeros milagros que yo vi. Y me acuerdo que mi papá continuamente oraba y continuamente oraba y continuamente oraba. Y a ella le habían dicho que iba a quedar paralítica, que iba a quedar en una silla de ruedas. Estuvo durante 2 años en tratamientos, teníamos que ir al hospital cada semana. Y yo recuerdo que mi papá una vez dice que estaba orando y vio cómo se empezó a desinflamar lo que estaba inflamado y lo que se estaba padeciendo. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, problemas de espalda nunca ha tenido más. Entonces Dios es un Dios de sanidad. Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Pero también tenemos que pedir la voluntad de Dios para cada persona. Amén. Aún Jeremías 30:17: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Amén. El Señor desea hacer maravillas en medio de nosotros. Amén. Quisiera hacer un resumen y con esto quiero terminar. Amén. Porque hay algo que siento en mi corazón y quisiera orar al final. Amén. Pero acabamos de ver las condiciones para recibir, y a lo mejor usted está en necesidad. Yo siento aquí en esta noche gente que asiste de aquí y de otros lugares. Usted está pidiendo y está en necesidad de recibir. Amén. Y Dios desea contestar. Dios es un Dios que contesta. Amén. Y hay muchas cosas que hemos visto, solamente quiero hacer un resumen. Amén. Esas condiciones para recibir: debemos tener la fe de Dios y pedir en fe. Debemos de tener un corazón creyente. Debemos de hacer bien a otros. Debemos de obedecer los mandamientos del Señor y hacer las cosas que le agradan. Debemos de ser y tener un espíritu que perdona. Debemos practicar la perseverancia. Debemos pedir solamente las cosas que le darán la gloria al Señor. Debemos pedir solamente cosas que aumentarán nuestro gozo en el Señor. Debemos de pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Debemos de tener contentamiento. Amén. ¿Y cómo obtenemos la fe? Tenemos que creer, tenemos que confesar. Amén. Y creer, ¿sí? Es cuando Dios nos habla. Tiene que hablar Dios primero. Tenemos que confesar, y entonces impartirá su fe en nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. A veces Dios me muestra cosas y yo necesito ser obediente, pero usualmente no sé quién es esa persona, entonces no tengo idea quién sea esa persona.
Pero siento aquí que hay una madre que le ha pedido por su hija. Y le ha pedido muchas veces por su hija que regrese a sus caminos. Y yo siento de parte del Señor decirle que Él ha oído su oración, mi hermana, y que su hija va a regresar a los caminos del Señor. Que el Señor le ha oído y que el Señor va a hacer su obra. Usted no le ha pedido una sola vez, le ha pedido muchas veces. También siento aquí que hay hermanos o hermanas, y lo hemos visto en esta semana, que tienen deseos, que tienen muchos deseos, pero no todos esos deseos son de parte de Dios. Y a veces tenemos que morir a esos deseos para realmente recibir los deseos que solamente provienen del Señor. Y en esta hora yo te digo, hermano, hermana, y lo puse aquí, rinde tus deseos al Señor. Rinde tus deseos al Señor, sea cual sea. Rinde tus deseos al Señor. Vacíate de tus deseos, vacíate de esos deseos. Y el Señor va a poner sus deseos, pero no lo va a hacer hasta que tú te hayas vaciado, así como Jacob en ese valle se tuvo que vaciar de todo. El Señor te va a mostrar sus deseos, y a través de esos deseos, por supuesto, te va a mostrar su voluntad. Hay gente aquí que necesita una visión. Eso ha estado todos los días, una visión, una visión, una visión, una visión, una visión espiritual. Necesitas alzar tus ojos, como lo hizo el Señor con Abraham. Alza tus ojos y mira. Y vuelvo a repetir, todo lo que hemos estado estudiando no es teoría, se puede convertir en una realidad, mi hermano, mi hermana. Una de las cosas que más común veo en muchos cristianos es que no tienen una visión espiritual, tienen una visión material, pero no tienen, poca gente es la que tiene una visión espiritual. Y yo siento en mi corazón que Dios quiere impartir a través de este curso claves para que tú puedas recibir esa visión. Si no, esto no es un recetario, no estoy hablando de eso, pero el Señor quiere despertar en ti ese deseo para recibir esa visión espiritual. Que puedas elevar tu visión, que puedas ver más allá de las cosas materiales. Te doy gracias, oh Señor, por cada uno de mis hermanos, oh Señor, y mis hermanas que están aquí, oh Señor. Yo te doy gracias, Señor, por estos días, Padre, en los que hemos podido abrir tu palabra, oh Señor, pero que esto no es, Señor, solamente se vuelva a conocimiento y teoría en nuestra cabeza, oh Señor, que no se vuelva, Señor, conocimiento y teoría, Señor, sino que sea vida, oh Señor. Señor, y que puedas hablar, Señor, tu buena palabra, oh Señor. Oh Padre Celestial, yo sé que tú deseas hablar a tus hijos y a tus hijas, oh Señor, en este lugar, Señor. Hay mucha gente aquí, oh Señor, no es poca, sino es mucha gente. Y yo siento eso en mi corazón, mi hermano. Tú necesitas oír al Señor. Señor, yo te pido que tú puedas hablar. Te lo pido humildemente, oh Señor, porque dependemos de ti, oh Señor. Oh Padre Celestial, no pido exigiendo, Señor, sino te pido en tu misericordia, oh Señor. Te pido en tu misericordia, oh Padre. Señor, que tú hables, Señor, a través de este curso, Señor. Yo sé que en cada curso tú tienes algo especial, Señor. Cada mes que pasa, Señor,
Señor, hay algo especial en esta escuela, oh Señor. Yo sé que esta escuela, oh Señor, aún tendrá más estudiantes, oh Señor. Aún vendrá más gente, oh Señor. Aún gente de lejos vendrá, oh Señor. Oh, yo te pido, Padre Celestial, que tú, oh Señor, puedas hablar, Señor. Y te lo pido humildemente, Señor, que tú puedas hablar tu buena palabra. Y esa palabra, Señor, traiga esa visión espiritual, Señor. Esa visión, Señor, que solamente tú puedes traer, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que en esta noche, oh Señor, tú puedas impartir, Señor, de la fe que viene de ti, oh Señor. Que tú puedas, Señor, derramar el día de hoy, Señor. Que tú puedas derramar, Señor. Oh, Rashara Basandara Bara. Que tú puedas derramar, Señor, en esta hora, oh Padre, Señor, de tu fe, oh Señor, y a través del estudio, Señor. Porque yo sé que mis hermanos regresarán a sus hogares a estudiar, Señor. Que tú puedas derramar, Señor, de esta fe, oh Señor. Y que tus palabras, oh Señor, vengan a sus corazones. Que tus palabras, oh Señor, cambien el rumbo de su vida, oh Señor. Que tus palabras traigan esa visión, Señor, esa visión espiritual, Señor. Oh Padre Celestial, yo te pido, Señor, oh Padre, no es casualidad, oh Señor, que estemos hablando de la fe, oh Señor, en esta semana, oh Señor. Tú así lo has planeado, Señor, tú así lo has permitido, Señor, y es, Señor, tu voluntad, Padre Celestial, que podamos creer más, oh Señor. Pero antes de creer, que podamos recibir, Señor. Que podamos recibir tu voluntad, Padre. Te doy gracias, oh Señor. Señor, porque yo sé que aquí hay gente hambrienta y sedienta, oh Señor. Hay gente hambrienta y sedienta. También aquí hay gente desesperada, oh Señor, por ti, oh Señor, y por tus respuestas, Padre. Y yo sé que tú nos oyes, oh Señor. Y yo sé que no solamente tú nos oyes, sino tú también, Señor, nos respondes, oh Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, oh Señor, en medio de nosotros, Padre. Yo te alabo y yo te bendigo, Señor. Y yo te alabo y yo te bendigo, Señor. Te doy gracias, Padre. Quiero pedir, Señor, especial por cada uno de mi hermano. Señor, yo no los conozco, los he visto solamente unos días, oh Señor, pero tú sí los conoces, Padre. Señor, que cuando regresen, oh Señor, a sus respectivas iglesias, Padre, que cuando regresen, Señor, a sus actividades, Señor, cotidianas, Padre, Señor, te pido humildemente que tú hables, oh Señor, aunque hables a través de visiones, aunque hables a través de sueños, oh Señor, oh Padre Celestial, aunque tú traigas una nueva revelación, Señor, aunque tú alumbres los ojos del entendimiento, Señor. Si aquí hay gente que no entiende, oh Señor, que abra sus ojos del entendimiento, Padre, oh Señor, y que puedan ver, Señor, oh Padre, una nueva perspectiva, Padre. Y yo te alabo, Señor, y yo te bendigo, Señor. El Señor está aquí, mi hermano. El Señor está aquí, mi hermana. Pon tus necesidades delante del Señor. El Señor el Señor lo va a responder. Yo siento su presencia en esta hora. El Señor se está derramando en medio de este lugar. Cree en el Señor, cree en el Señor y pon todas tus necesidades. Aquí hay gente que viene muy cargada. Pon todas tus necesidades. Descansa en el Señor. El día de hoy decide poner todas tus necesidades. Todas tus necesidades. Y rashara barasandara barra. Rayara baba baba baba. Y rashara basandara barra. Y rakara bashiri barakandara barra. Rababa baba bashiri barasandara barra. Y rarararara cara barra. Y rashara barasandara barra. Rarararara. Shararara sandara barra. Sharabasiri barahara barra. Rabarabara shiri barasandara. Rashiri barakandara barra. Rashiri barasandara barra. Rabarashiri barasandara barra. Rakiri bireshiri barasandara barra. Rashara barasiri barakara barra. Ira marashiri barasandara barra. Irabarararara shiribara. Urrasara bararara shiribara. Urrarararara karabara. Urrasararararara. Urriararara shiribara. Arashiribara sandarabara. Arabashanda. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Y solamente dale gracias, dale gracias, dale gracias. Deposita todo lo que hay en tu corazón y dale gracias. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. Dale gracias por lo que Él va a hacer, por lo que Él va a hacer. Dale gracias, ríndete, de veras, ríndete. Y dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias.
Y rashara bara siri bara karabara. Y rararara shiri bara sandara bara. Y rararara shara bara siri bara. Y rakara bara sandara bara shandara bara. Shara bara sandara bara 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 sara bara shiri bara. Oh rashara bara sandara bara. Oh ramashara bara sandara bara. Oh rabara shiri rarara sandara. Oh ramashiri bara sandara bara. No sé si está mi hermano, el que toca el teclado, si nos puede guiar en un canto. En ese canto podemos darle gracias a Dios. Si gusta ponerse de pie, mi hermano. Dele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por quien Él es. Pero también dele gracias de antemano por lo que Él va a hacer. Dele gracias al Señor por lo que Él va a hacer. Dele gracias al Señor por lo que Él va a hacer. Dele gracias al Señor por lo que Él va a hacer. Dele gracias al Señor por lo que Él va a hacer. Arashiri bara sandara. Urashiri bara sandara bara. Ramashiri bara sandara. Ramashiri bara sandara. Gracias, Padre, gracias, oh Señor. Gracias, Padre, gracias, oh Señor, gracias. Ramashiri bara kandara bara shiri bara sandara bara. Rashiri bara sandara bara karvara shiri bara sandara bara shiri bara sandara. Ramashiri bara sandara bara shiri bara karvara. Ramashiri bara sandara bara shindara bara siri bara. Ramasiri bara shandara. Ramashiri bara sandara bara siri bara shandara. Ramashiri bara sandara bara karvara siri bara shandara. Ramashiri bara sandara bara karvara. Ramashiri bara sandara bara Ramashiri bara siri bara. Shiri bara siri bara shiri bara sandara. Oh Ramashiri bara sandara bara siri bara. Ramashiri bara sandara bara shindara bara bara. Ramashiri bara sandara bara shiri. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor. Gracias, Padre. Hoy te rindo, mi Señor. Te doy mi corazón. Solo vivo para ti. En cada palpitar estoy dentro de mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Solo vivo para ti. Mientras hay viento en mí. Dios, haz tu voluntad. Este es mi deseo, honrarte A ti. Amén. con todo mi ser. Te vuelvo a ti. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración es
mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu voluntad en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti en cada hora, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, oh Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, oh Señor, desde lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias, oh Señor, por lo que tú has hecho hasta el día de hoy, Señor. Te damos gracias por lo que tú seguirás haciendo, Padre. Oh Señor, y muestra tu voluntad, Señor. Muestra tu voluntad en medio de nuestras vidas, Padre. Y que podamos ser hombres y mujeres de fe, oh Señor. Hombres y mujeres de fe, oh Señor. Oh Padre Celestial. Oh Rashidi, que podamos cumplir, Señor. Oh, con tu voluntad, oh Señor, que podamos entrar a nuestra herencia, oh Señor, a lo que tú tienes para nosotros, Padre. Y te agradecemos, oh Señor. Te agradecemos, oh Señor. Te agradecemos, oh Padre. Gracias, oh Señor. Gracias, gracias, oh Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.